Bien, buenas tardes, ingeniera. Disculpe que voy a hacer el video así grabado, pero es que tengo problemas con la señal para grabarlo de este Google Meet o otra aplicación. Tengo problemas, y intenté. Entonces me disculpa, así lo voy a grabar. Y bueno, el ejercicio, pues, el ejercicio se trata de el ejercicio número 4 que hice. En la siguiente tabla se muestran los resultados de un experimento montado según un diseño completamente aleatorizado con 4 repeticiones en el que nematodos de género Platylenchus fueron criados en 4 condiciones de temperatura discriminados según sexo para evaluar el efecto del sexo y la temperatura sobre la expresión fenotípica de diversos caracteres morfométricos, y los resultados presentados corresponden al largo de promedio de la cola de unidades experimentales conformadas por 5 individuos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos las réplicas, que tenemos dos réplicas: la temperatura y el efecto del sexo, y la variable que nos dice que son las repeticiones, ¿no? Bueno, nos vamos al programa, y aquí por ende nos sale dos columnas. Le damos clic derecho y le damos nueva columna. Para colocar el nombre de la primera columna nos sale que es la temperatura. Temperatura. Siempre pues en esto hay que fijarse bien en los nombres, o ya sea números, por cualquier error, pues para no provocar un daño ahí en lo que es los resultados del análisis, ¿no? Que no salga error. Y en la siguiente columna nos sale que es el efecto del sexo. Efecto del sexo. Y en la tercera, pues, que es la variable, nos sale que es la repeticiones. Repeticiones. Bueno, el valor de cada temperatura, pues la primera temperatura es 16. El efecto del sexo primero está hembras y machos. El primero es hembras, como se puede observar ahí, hembras, y tenemos los valores de cada repetición. Por ejemplo, el primer valor del efecto de la temperatura 16 del efecto del sexo de hembras tenemos es el valor 29.2. 29.2. El segundo valor es 32.5. 32.5. El siguiente valor es 34.6. 34.6. Y el siguiente valor es 32.6. 32.6. Aquí seguidamente pues nos vamos a lo que es el efecto del sexo macho y machos, que es la temperatura de 16 siempre, pero en este caso pues le cambiamos lo que es el sexo, que es machos, y nos vamos al primer valor de machos, y es 27.2. 27.2. El segundo valor, que es 27.2, el segundo valor es 24.7.
24.7. El tercer valor es 27.3. 27.3. Y el siguiente valor es 26.2. Y así sucesivamente, pues ya hasta que llenemos las 4 temperaturas, ¿no? Cada temperatura lleva los 2 efectos de sexo, que es hembra y macho, hasta que culminemos con cada uno de los resultados. Bien, aquí como podemos observar, pues ya tenemos todos los datos, ¿no? Todos los datos correspondientes a cada efecto de sexo y a cada temperatura. Para estos espacios vacíos, pues lo que vamos a hacer es señalarlos para ahí le damos control D. Control D para rellenar esos espacios vacíos automáticamente, ¿no? Control D. Y ahí pues automáticamente se rellena. Bueno, ahí tenemos todos los resultados. Ahora vamos a lo que es a sacar el análisis de la varianza. Nos vamos a estadística, análisis de la varianza, y en variables dependientes pues va lo que es repeticiones, ¿no? Las repeticiones, la temperatura y el efecto de en la variable de clasificación va lo que es la temperatura y el efecto del sexo. Bueno, ahí pues le damos lo que es aceptar y agregamos las interacciones. Las interacciones ya las tenemos, que es temperatura por efecto del sexo, y ya vamos a lo que es aceptar, y ahí tenemos el cuadro de análisis de la varianza. Como se puede observar aquí, pues el R cuadrado nos da 0.80. Eso quiere decir que hay un total de 80% de problemas evaluados que están correctamente, ¿no?, en el R cuadrado. Y en el coeficiente de variación nos da un total de 4.97, un resultado de 4.97, que me parece un buen resultado, ¿no? Un resultado no muy extenso. Y en el p-valor tenemos el p-valor de temperatura, el p-valor del efecto del sexo, y en el p-valor de temperatura pues nos da 0.0108, que por lo tanto pues no hay significancia con el coeficiente de variación, porque es un valor que es sumamente bajo, ¿no?, del coeficiente de variación. Y también esto sucede con el efecto el p-valor del efecto del sexo. Bueno, volviendo al programa, calculamos pues el cálculo de medias. Volvemos a estadística y análisis de la varianza. En este caso pues le damos aquí en esta zona donde dice limpiar, y siempre las repeticiones van donde dice variables dependientes.
El efecto del sexo pues va donde dice particiones. Y la temperatura pues va en las variables que vamos a la temperatura. Y le damos ahí, ahora le damos a aceptar. Y nos vamos donde dice comparaciones. Y ahí nos aparecen las pruebas que queremos utilizar, que si queremos utilizar, seleccionar el método de comparación. Si queremos utilizar de Duncan, de Tukey o de Teacher, bueno, en este caso pues voy a utilizar de Tukey. Y tenemos, y ahora la vamos a aceptar. Y ahí tenemos lo que es el cuadro de análisis de la varianza, pero ya con los resultados de Tuchel, ¿no? Que el alfa pues es 0.05, eso es siempre por ende, ¿no? El resultado es 0.05 y aquí tenemos la que los resultados pues son significativamente diferentes. El efecto del sexo pues no es significativo, al igual que el efecto la temperatura, ¿no? Ahora lo que vamos a realizar son los resultados de los gráficos. Nos vamos a gráficos y aquí nos aparecen gráfico de puntos y gráfico de barra. En este caso pues vamos a utilizar el gráfico de barras y le damos en la zona donde dice limpiar también. Y vamos a utilizar siempre lo mismo, las repeticiones en las variables a graficar. El efecto del sexo pues siempre va en lo que son las particiones. Y las variables de clasificación, donde dice las variables pues siempre va lo que es la temperatura. Y le damos a aceptar. Bueno, aquí pues siempre hay que tener ese cuidado, ¿no? de darle donde dice particiones en el mismo gráfico. Siempre, porque si no pues puede haber un error ahí. Y le damos a aceptar. Y aquí pues tenemos lo que son los resultados, ¿no? Como podemos observar, pues el valor que la temperatura que tiene sumamente un valor elevado pues es la temperatura 16. Quizás esto es por las repeticiones, por los valores de repetición que son sumamente más altos que la temperatura 21, y esto pues aquí lo podemos cambiar. Si queremos repeticiones hembras podemos modificarlo a repeticiones 16, por ejemplo 16, y en las repeticiones también lo podemos poner en repeticiones, por ejemplo 21, ¿no? Repeticiones 21. Y así a eso mismo puede suceder en el eje Y.